Hola, me llamo Rafael Nogueira y les presento el trabajo práctico número 1 de la Comisión de Alonso del curso Historia Sociocultural del Arte. Empiezo hablando de la prehistoria, eh, que tiene una duración aproximadamente de 30.000 años a 2.500 años antes de Cristo. Sus principales características son el arte rupestre y el arte mueble, que es la escultura en yeso, hueso, también los grabados en roca. Todos son temas relacionados con la casa, dioses y fertilidad, y también las estructuras megalíticas, que son las piedras gigantes. Ejemplos de esos son las pinturas de la caverna de Altamira, en Cantabria, España. Otro ejemplo es la Venus de Willendorf y el Stonehenge. El periodo mesopotámico duró entre 3.500 a 539 años antes de Cristo. Las características son los grabados y relieves en piedras, narraciones épicas, arte guerrero, ¿no? Los sumerios inventaron la escritura, y grandes obras son la puerta de Ishtar, y el estandarte de Ur y el código de leyes de Hammurabi, ¿no? Son artes bastante marcados por signos ideográficos, esquemáticos. Y ya con los mesopotámicos y los egipcios entramos en la Edad Antigua. Estamos hablando de un animismo, un mundo dividido en una realidad y una suprarrealidad. Estamos hablando del más allá. Entonces el hombre empieza a creer en dioses y el arte se convierte, se vuelve más religioso, ¿no? En egipcio, 3.100 años a 30.000 años antes de Cristo, tenemos relieves con figuras de perfil, arte centrado en la vida después de la muerte, construcción de pirámides, esfinges, pintura en las tumbas. 250, 31 antes de Cristo. Estamos hablando del idealismo griego, proporciones perfectas, temas de la naturaleza, dioses religiosos también, ¿no? Tenemos grandes obras como el Partenón, un gran monumento arquitectónico. El periodo romano, 500 años antes de Cristo, 476 años antes de Cristo aproximadamente, está marcado por el realismo romano influenciado por Grecia y Etruria. El arte tiene siempre una función, temas también de naturaleza, históricos, narrativos o alabanza, y la arquitectura romana es novedosa y funcional. Las grandes obras que podemos observar de este periodo es el anfiteatro Flavio, la columna de Trajano, el Panteón. Bizancio Islam, duración aproximadamente 476 a 1453. Aparecen los mosaicos celestiales bizantinos, arquitectura islámica con increíbles laberintos. Gran obra es Santa Sofía, la Alhambra de Granada. En la Edad Media, que dura de 500 a 1400 después de Cristo, tenemos el arte céltico, gérmenes románicos y góticos. Estamos hablando de algunos hechos históricos también, como las incursiones bárbaras, las batallas de Hastings, las cruzadas, la peste negra, la guerra de los 100 años. Y de eso surgen grandes obras como la Basílica de San Fermín, la Catedral de Durham, la Catedral de Notre Dame. Empiezo hablando de la prehistoria, que tiene una duración aproximadamente de 30.000 años a 2.500 años antes de Cristo. Sus principales características son el arte rupestre y el arte mueble, que es la escultura en yeso, hueso, también los grabados en roca. Todos son temas relacionados con la casa, dioses y fertilidad, y también las estructuras megalíticas, que son las piedras gigantes. Ejemplos de esos son
las pinturas de la caverna de Altamira, en Cantabria, España. Otro ejemplo es la Venus de Willendorf y el Stonehenge. El periodo mesopotámico duró entre los 3500 a 539 años antes de Cristo. Las características son los grabados y relieves en piedras, narraciones épicas, arte guerrero, ¿no? Los sumerios inventaron la escritura, y grandes obras son la Puerta de Ishtar, y el estandarte de Ur y el código de leyes de Hammurabi, ¿no? Son artes bastante marcados por signos ideográficos, esquemáticos, ¿no? Renacimiento, 1400 aproximadamente a 1550. Tenemos un renacimiento de la cultura clásica, y según muchos historiadores del arte, es donde el arte empieza de verdad, ¿no? Porque el papel del artista se vuelve central. Tenemos ahí el renacimiento de la cultura clásica, el interés sideral en el ser humano, el antropocentrismo y el hombre renacentista que, más allá de artista, también es científico. Ahí, tenemos algunos hechos históricos, como Gutenberg inventa la imprensa, Imperio Otomano conquista Constantinopla, 1453, Colón llega al mundo nuevo. Una gran obra es La Puerta del Paraíso. Tenemos cuadros de Leonardo da Vinci como Mona Lisa, El Hombre Vitruviano. Tenemos la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Después del Renacimiento el arte sigue siendo muy religioso, ¿no? Entonces tenemos el periodo barroco, el esplendor y florecer de Dios, arte como un arma para las guerras religiosas. Un gran ejemplo de obra es el Palacio de Versalles. Viene el neoclasicismo, 1750-1850, el arte que recaptura la grandeza y gracia de Grecia y de Roma. Algunos hechos históricos es la revolución industrial que ocurre entre 1760 y 1850. También menciono una obra muy interesante, importante del periodo neoclásico, que es La Muerte de Marat, pintada por Jacques. El romanticismo dura de 1780 a 1850 aproximadamente, y la principal característica es el triunfo de la imaginación y la individualidad, ¿no? Tenemos algunos hechos históricos que marcan este periodo, como la Guerra de Independencia de Estados Unidos en 1775 y 1783, la Revolución Francesa también ocurre aproximadamente en ese periodo, y Napoleón como emperador de Francia en 1803. Una obra importante que marca este periodo es La Libertad guiando el pueblo, que es un cuadro pintado por Eugénie Delacroix. Entonces, pasando la prehistoria y la Edad Antigua, a partir del Renacimiento nace el arte, ¿no? Entonces todo lo que viene antes del Renacimiento, considerado por los historiadores como arte premoderno. En el realismo, aproximadamente 1848 a 1900, tenemos un arte dedicada a la clase obrera y a los campesinos, ¿no? También surgen los tubos de tinta más chicos, es decir, los podés llevar donde quieras, y entonces empieza a surgir el concepto de pintar en el aire libre. En el impresionismo, entre 1865 y 1885, esta modalidad de pintar en el aire libre trae algunas nuevas características para el arte, ¿no? Agrega nuevos elementos como la captura de los efectos fugaces y el movimiento,
aprovechamiento de la luz natural, ¿no? Luz del sol. Grandes artistas surgen como Claude Monet, marcan muy bien esa época. Edouard Manet, Pierre Renoir. El postimpresionismo que ocurre entre 1885 a 1910, tenemos esta ligera revolución contra el impresionismo, ¿no? Y también eso marca bien la transición entre arte moderno y arte post-histórico. Los postimpresionistas tenían como principales características la recuperación de la importancia del dibujo y la preocupación por captar no solo la luz, sino que también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas. Es decir, ellos reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentar una visión más subjetiva del mundo. Surgen gran artistas tales como Gauguin, Cézanne y Van Gogh, y menciona una obra muy importante y muy característica de este periodo, que es Noche Estrellada de Van Gogh. Con el arte poshistórico tenemos un rechazo de la razón, un desencanto de la idea de progreso, el hedonismo, el culto a la imagen y el consumismo. Tenemos muchos temas. La narrativa del arte se vuelve inagotable, ¿no? Y con eso se genera un arte rompedor, innovador, con numerosos movimientos tales como fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo, surrealismo, expresionismo abstracto y pop art, ¿no? Tenemos algunos hechos históricos que marcan este contexto, tales como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Eran diversos artistas en estos movimientos citados, muy conocidos, tales como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol, y me gustaría mencionar una obra que es La Guerra de Guernica de Pablo Picasso, que es un cuadro, una obra bastante emblemática de la época. Según Dante, en el Renacimiento el concepto de artista se vuelve central. Es decir, que antes de ese periodo el artista no era visto como un representante de una determinada obra, sino que esta obra era vista como un hecho milagroso, ¿no? Entonces, a partir del Renacimiento emerge el concepto de arte y algo así como consideraciones estéticas que comenzaron a gobernar nuestra relación con las obras de arte. Bueno, según Dante, lo que diferencia el arte premoderno del arte moderno es el arte premoderno seguía una continuación, o sea, había una continuidad de las prácticas artísticas, mientras que en el arte moderno hay una discontinuidad de estas prácticas artísticas, y más allá de eso también el rol del artista se vuelve tanto. El inicio de la modernidad está en Van Gogh y Gauguin. Ellos son quienes marcan el nuevo nivel de conciencia y discontinuidad en la pintura. Es decir, que los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión. Para tanto, la era de los relatos ha llegado a su fin, ¿no? Es decir, que ya no es posible ninguna narrativa, y así se inicia la post-historia del arte, es también encarnado en el arte contemporáneo. El arte de esta época es el arte después del fin del arte, pero eso no significa que es un arte muerto, ¿no? Sino que lo que ha muerto es la narrativa que determina sus alineamientos. Es decir, que hoy el arte estaría más vivo que nunca y sin signos de agotamiento interno. Con respecto al punto 3, el arte contemporáneo, por así decirlo, es una intertextualidad.
no sé, es decir, una combinación entre muchos artes, entre muchas narrativas. Es decir, que todo el pasado, todo el arte del pasado está disponible para que los artistas contemporáneos la usen y la fragmenten y hagan lo que les dé las ganas. Básicamente, Schuss concebe un sistema de espacios, ¿no? Muchos espacios, un espacio de acción física, es decir, un espacio donde el hombre actúa, el concepto que integra al hombre con su ambiente orgánico, ¿no? Un espacio de orientación inmediata, es el espacio que el hombre percibe y es esencial para su identidad como persona. Es decir, también que es un espacio de un mundo físico, o sea, cognitivo, es un concepto que implica pensar acerca del espacio. Y también expresivo y artístico, ¿no? Es donde el hombre tiene la oportunidad de expresar su imagen del mundo, tal cual es la arquitectura, ¿no? Es un espacio expresivo. Una lectura de Lynch, senda, son estas vías que conducen al caminante hacia su destino, establece una relación de observación del caminante con la ciudad, ¿no? Le sirve como guía y son representadas como calles, líneas de tránsito, vías férreas y eso. Los bordes son límites entre dos fases, ¿no? Son estas rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, y todo eso también tienen rasgos, para muchas personas, rasgos organizadores. Los barrios son secciones de la ciudad que marcan el límite de uno con relación al otro y también sirve como identificación territorial. Bueno, los nodos están asociados a una ruptura en el transporte, ¿no? Son estos sitios donde, por ejemplo, estás en una plaza y puedes sentar, observar un monumento, descansar, una esquina llena donde algo ocurre y puedes parar y observar, ¿no? Básicamente representa eso. Está asociado un poco a los mojones, los nodos. La diferencia es que en los mojones, en los nodos, el caminante ingresa, mientras que en los mojones no. Los mojones son más como puntos de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tienda específica, estamos caminando por Avenida de Mayo y pasamos por Café Tortoni y todo eso, vemos una referencia, ¿no? Básicamente eso nos sirve de guía. Bueno, Surtout diferencia ciudad planificada de ciudad habitada. Entonces, la primera propone que hay una serie de itinerarios o rutinas fijos o predeterminados definidos por la infraestructura física de esta ciudad, ¿no? Sean las calles, las señales de tránsito, muros, etcétera, todas estas divisiones, mientras que en el segundo no, el caminante crea su propio recorrido, accede a determinados lugares a su manera, ¿no? Planifican sus propios itinerarios. Básicamente eso es como que modifican este sistema urbanístico. Bueno, el espacio no existe en sí mismo, sino como una abstracción. Un espacio solamente se convierte en un lugar cuando hay una intervención cultural, o sea, de un grupo de personas que se apropia de ese espacio y le concede una identidad. Ese lugar pasa a pertenecer a este sentido común. Es decir, es un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, y básicamente es eso. Y
con respecto al texto presentado, según AOG, la definición de un no lugar es un espacio intercambiable donde el ser humano permanece anónimo. Un lugar es un espacio que puede definirse como espacio de identidad relacional o histórico. Eso definirá un lugar. Y un no lugar es todo el contrario de eso, ¿no? Un no lugar es un mundo donde se nace en la clínica, en donde se muere en el hospital, donde se multiplican en modalidades lujosas o inhumanas los puntos de tránsito, las ocupaciones provisionales. Bueno, yo elegí el itinerario número 1, la Avenida de Mayo, ¿no? La Avenida de Mayo es una senda que te conduce, vos como caminante, a un determinado lugar, y durante este recorrido podemos observar muchos elementos mencionados por Lin, como por ejemplo los nodos, ¿no? Los nodos son estos lugares que el caminante puede adentrar, hacer una pausa, como por ejemplo la plaza, que uno puede sentarse o observar el Congreso Nacional, que es un mojón, ¿no? Es un signo, algo, wow, el Congreso, me puedo localizarse donde estoy, así como el Subitea, y eso, el Café Molino, así como el Café Tortoni y el Palacio Barolo, son nodos, ¿no? Uno puede ingresar en estos lugares, uno puede tomar un café en el Café Molino, socializar, o en el Café Tortoni, adentrar el Palacio Barolo, ir a subir en el ascensor y ver la ciudad desde arriba, ¿no? Muy interesante. Y con el tema de la plaza podemos observar algunos bordes que son, por ejemplo, los pequeños, que son las rejas de metal que protegen los monumentos, las estatuas, ¿no? Etc. Así como las líneas, los caminos estos que conducen al palacio, como una forma de delimitar el lugar. Y observamos muchos símbolos, ¿no? Que representan algunos rasgos de identidad argentina. Entonces sabemos que Argentina es un país colonizado por españoles, es un país hispanohablante y que tomó muchos referentes de la arquitectura europea. Entonces el argentino se reconoce en estas estructuras arquitectónicas, ¿no? En este espacio representado por estos elementos. Bueno, yo elegí hablar del Palacio del Congreso. Es una obra de estilo greco-romano, ¿no? El edificio se distingue por su cúpula, que alcanza más de 80 metros de altura aproximadamente, y lo transformó en el edificio más alto de la Argentina en el momento de su construcción. Significa una gran obra de ingeniería, ¿no? Por fuera observamos que su planta constituye un basamento de granito gris que se apoya, ¿no? un intercolumnio de corintio sobre los dos primeros pisos. Es un estilo bastante característico, ¿no? Estamos hablando del Palacio del Congreso. Es una gran obra de ingeniería y arquitectura que representa la política. Los griegos y los romanos fueron grandes políticos, desarrollaron muchísimo el tema de la política,
y obviamente el edificio rinde un homenaje a ellos. Bueno, yo para el punto 6 elegí dos obras para analizar. La primera es La materia del tiempo de Richard Serra, y la segunda es Pinturas de Víctor Vasarely. La primera se desarrolla en una espacialidad tridimensional, mientras que en la segunda la obra se desarrolla en una espacialidad más bidimensional, es decir, que en la materia del tiempo vemos que hay muchas esculturas, ¿no? Entonces el espectador es una suerte de caminante, ¿no? Que va a través de esta línea del tiempo establecida por el artista, descubriendo cómo fue cambiando, modificando y qué elementos uno mantuvo del anterior, es decir, una obra más reciente mantuvo de la anterior, ¿no? Entonces esta comparación de formas, para mí es más eso, que el artista invita al espectador a tatear estas formas con los ojos, ¿no? En un espacio tridimensional que le da esta sensación realmente que está avanzando en el tiempo. Mientras que en el segundo también juega un poco con estas formas, pero ya combina otros elementos como las leyes de la física, el conocimiento de la geometría, y juega más con esta tridimensionalidad, pero desde una perspectiva, es decir, visual, ¿no? Entonces juega más con la percepción visual del espectador. Y yo diría que lo que le propone como desafío Víctor Vasarely en Pinturas es como... yo creo que lo que propone Víctor Vasarely es que uno no quiere engañar a sus sentidos, entonces como que hay un racionamiento, esta persona está racionando para comprender estas formas, ¿no? Todas estas pinturas geométricas, y de una forma más lógica, pero hay este engaño perceptivo, ¿no? Visual, porque lo vemos de una manera tridimensional. Entonces creo que está muy buena esta mezcla de ciencia y arte, ¿no? Es como que propone que el arte es una ciencia también, y es eso, o sea, bueno, el arte es una ciencia, ¿no crees? No, bueno, entonces trata de diferenciarlo porque están ahí muy, muy ligados los dos.